Bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. Hoy vamos a analizar el pensamiento de Avicena. Avicena es otro filósofo del Islam que trató de comprender el compendio de toda la literatura y de todo el pensamiento de Aristóteles. Dice que lo leyó por más de 40 veces y que no logró entenderlo. Pero luego de entenderlo, se convirtió en el filósofo base de todo su pensamiento. Este es Avicena, uno de los grandes intelectuales del mundo musulmán y que hoy nos comparte su pensamiento a partir de los postulados aristotélicos. Cabe resaltar que la filosofía islámica nos ayudan a comprender quién es Dios, nos ayudan a tener argumentos a favor de la existencia de Dios a través de lo racional, pero también a través de la realidad. Entonces vamos a conocer quién es este grande pensador. Avicena nace en Uzbekistán para el año 980 después de Cristo. ¿Listo? Aquí podemos ver Uzbekistán. ¿Listo? Y algo importante aquí es que, como podemos ver, en el Asia nacen esas nuevas corrientes filosóficas. Es decir, que cada uno de los continentes, cada una de las subjetividades que habitaron, que vivieron en cada uno de estos lugares, se convierten en agentes del conocimiento. Todas las personas tuvieron unos núcleos problemáticos en común. Es decir, todos se preguntaron sobre la realidad, todos se preguntaron sobre Dios y cada uno de ellos llegó a diferentes respuestas y cada uno de ellos llegó a ciertas verdades. Por eso hay que analizarlas, ¿no? Por eso hay que poder comprender que la filosofía también es la respuesta que ciertos autores, que ciertos individuos dieron con respecto a las preguntas que nos hacemos como seres humanos y pues que esas respuestas van a trascender y que además hoy se convierten en la base de nuestro pensamiento. Él muere en el 1037 en Irán. Entonces, pues Avicena es un hombre increíble. Él estudió medicina, estudió física, estudió matemáticas, leyes, estudió también gramática y en el poquito tiempo que le quedaba se dedicó a la filosofía. Dice entonces que no había podido comprender a Aristóteles hasta que se encontró con el gran comentarista de Aristóteles. Veíamos la clase pasada cuando analizábamos el pensamiento de Al-Ghazali, que Al-Ghazali comentó a Aristóteles y decíamos que un comentarista permitía o facilitaba el poder interpretar a ciertos pensadores, ¿no? En este caso, pues Al-Ghazali permitió o facilitó la interpretación de Aristóteles y cuando Avicena se encuentra con el comentario de Al-Ghazali, pues se da cuenta que ya puede comprender a Aristóteles, ¿no? Lo leyó casi 40 veces y dice, no, hasta cuando yo pude leer a Al-Ghazali, me di cuenta que pude comprender a Aristóteles. Entonces miren la importancia de los comentaristas, la importancia de la filosofía. Bueno, vamos a ver el pensamiento de Avicena. Avicena, entonces, en sus momentos que tenía libres, algunos dicen que era la madrugada, comenzaba a escribir. Y todo el conjunto de su pensamiento lo dividió en dos maneras. La primera, como era teólogo, divide la teología. Recuerden que la teología es el estudio sobre Dios. Entonces, él divide la teología en dos partes. La primera es la teología primera, que se encarga de estudiar la ontología y se encarga de estudiar la naturaleza o la teología natural. ¿Qué es la ontología? La ontología es el estudio del ser. ¿Por qué existen las cosas? ¿Por qué llegan a ser las cosas? ¿Listo? Eso es la ontología, el estudio del ser. Y además de ello, la teología natural viene a ser el estudio de la naturaleza, ¿cierto? Y cómo ella nos brinda esa posibilidad de conocer al ser necesario, ¿listo? Al ser que creó todo lo que está dentro de nuestro universo, ¿listo? Entonces, y obviamente el influenciado por la medicina trata de explicar el mundo, nuestra realidad, a partir de la misma realidad. Y
pues nos encontramos con la teología segunda, que es la doctrina islámica. Él recibe una influencia muy grande de Al-Ghazali. Al-Ghazali, recuerden que dice, razón más fe son los elementos necesarios para poder constituir la doctrina islámica. Es decir, que el libro religioso, el libro coránico, se tiene que interpretar a la luz de la razón. Vamos a hablar de la ontología de Avicena. Como ya vimos, entonces, la ontología tiene que ver con el estudio del ser, por qué las cosas son. Y pues vamos a ver estos 4 postulados. La ontología de Avicena nos viene a corroborar la existencia de Dios. ¿Listo? Entonces, primero, para Avicena, el ser conscientes de que hay ser puede ser a través de la autoconciencia. Por eso aquí dice noción del ser a través de la autoconciencia. Avicena decía, nosotros podemos imaginarnos a un hombre sin sentidos, ¿cierto? A un hombre que no pueda ver, a un hombre que no pueda palpar, pero ese hombre sin sentidos puede tener conciencia. Y a través de la conciencia puede interpretar o puede comprender qué es. ¿Y qué es? Es un ser, es un ontos. Entonces, él es consciente, no solo lo que dice Avicena es que no solo a través de los sentidos nosotros podemos darnos cuenta de que las cosas son, sino que un hombre aún sin cuerpo, sin sentidos y siendo autoconsciente puede darse cuenta de qué es. ¿Listo? Muy similar a lo que nos decía a nosotros Descartes, ¿no? El sujeto cartesiano es aquel que a través de la razón comprende qué es. Entonces, aquí también lo podemos notar en Avicena, como Avicena también dando esos primeros pasos en esta filosofía moderna. Avicena reconoce que todos los seres son necesarios. Contrario a lo que decía Santo Tomás decía, hay seres necesarios y seres contingentes. Pero para Avicena todos los seres son necesarios. Pero él divide esta necesidad en 2 tipos. El primer tipo de necesidad es aquellos seres que necesitan de otros, es decir, son necesarios a través de otro, que es lo que nosotros llamamos contingencia. Entonces, ¿por qué son necesarios? Porque necesitan de la existencia de otro. Pero hay solamente un ser que es necesario en la medida que su esencia implica la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Un ser necesario a través de otro es aquel que su esencia no implica la existencia, es decir, él ha recibido la existencia de otro ser. Pero Dios o el ser necesario es aquel que en su misma esencia existe. Es decir, no ha recibido la existencia de otro porque su esencia es existir. Por tanto, esencia y existencia vienen a ser lo mismo en ese ser necesario. ¿Listo? Entonces, ese ser no recibe ni esencia ni existencia de otro, él es autosuficiente. Y como es autosuficiente, pues el único ser al que le podemos atribuir esto es a Dios. Y todo lo que él ha creado, todo lo que existe, pues debe su existencia a ese primer ser. ¿Listo? Por eso todos son necesarios, porque hay uno que es necesario para los otros y los otros seres que son contingentes porque llegaron a ser, necesitan de ese ser que le provee existencia. ¿Listo? Él también va a hablar del acto y la potencia. Y cuando nosotros hablamos del acto y la potencia, estamos hablando de 2 conceptos importantísimos. Aquí nos podemos dar en cuenta de el huevo y la gallina. Entonces, ¿qué es un ser en acto y qué es un ser en potencia? Una gallina es un ser en acto, mientras que un huevo es un ser en potencia. ¿Y qué significa esto? Significa que todo ser en potencia necesita ser movido, es decir, necesita ser transformado y se transforma para llegar a ser lo que debe ser. Entonces el huevo se transforma, se va actualizando todos los días, se va transformando todos los días para poder llegar a ser lo que debe ser. Entonces, si nos damos cuenta en el universo, todos los seres son en potencia para llegar a ser en acto. Y un ser en potencia necesita de otro que lo mueva, que lo transforme para que llegue a ser lo que debe ser. Entonces, hay un ser que siempre va a ser en acto. O sea, un ser que nunca va a necesitar de un proceso de transformación para llegar a ser lo que debe ser, sino que hay un ser que ya es. Y ese ser eterno es Dios. Porque en Dios no hay privación, porque en Dios no hay potencia, es decir, Él no recibe una transformación, simplemente Él
da esa transformación. ¿Listo? Él dona esa transformación al universo para que el universo se vaya actualizando para que llegue a ser lo que debe ser. Y pues este ser que siempre es en acto no tiene privación, por lo tanto es perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todo aquel ser que es en potencia es imperfecto, porque está privado de algo. Entonces, aquí vemos el huevo que necesita transformarse para ser gallina. ¿Y por qué está privado de qué está privado? Está privado de su propia esencia, ¿cierto? Porque aunque es una gallina en potencia, todavía no es gallina, porque tiene unas privaciones, hasta que llegue a ser en acto. Y el único que le puede dar el movimiento, la transformación, para que pueda hacer, pues es el ambiente que está a su alrededor. Y ese ambiente es sostenido por la existencia de un ser que es Dios. Entonces, este ser es un ser paciente. ¿Y por qué paciente? Porque recibe el movimiento de otros, porque recibe la transformación de otros. ¿Listo? Entonces, el agente es el que da, en este caso es Dios, y el paciente es el universo porque el universo recibe la transformación y recibe la existencia. Entonces, aquí lo podemos ver. El ser que siempre es en acto no tiene privación. Dios no tiene privación, por lo tanto, Dios es perfecto. Es lo más perfecto de todo lo que nosotros comprendemos como perfección. Bueno, con respecto a Dios entonces, lo mismo que Al-Ghazali. Avicena considera que Dios y la creación son coeternos, porque si la creación tiene un inicio, entonces Dios tuvo que haber creado otro ser. Y no pueden haber dos seres, solamente hay un ser. Y ese ser es Dios. Por lo tanto, la creación emana de Dios y la creación es una manifestación de ese ser. Entonces, mira, aquí lo podemos ver. La creación es emanación de Dios y no es distinta a Dios. Por lo tanto, no hay creación ex nihilo como en el judaísmo y en el cristianismo, que en el cristianismo dice, Dios en un momento creó el tiempo, creó el espacio, la materia y todo lo que compone el universo. Aquí dice, no, Dios no creó eso, sino que simplemente todo eso emana de Dios, porque eso son unas formas de manifestarse Dios. ¿Qué es lo primero que Dios crea? Lo primero que Dios crea es la inteligencia. La primera inteligencia es la inteligencia que está en el universo, como ese orden que está en el universo, ¿no? Podemos ver que pareciera que el universo está totalmente adecuado, totalmente ordenado, todas las piezas están en su lugar, entonces parece que el universo tiene una inteligencia propia. Y esa inteligencia propia le hace reconocer que Dios es quien le da la existencia y que Dios es un ser necesario y que además es posible, porque de Dios es que emana la existencia de lo que el universo es. ¿Cuál es la última inteligencia, que es la décima? No voy a entrar en detalle de las otras 8, pero la última inteligencia es la creada, es la inteligencia de las formas. Entonces, es todo lo que nosotros podemos observar, es la materia, es todo lo tangible, es lo que usted puede observar, lo que usted puede tocar, todo lo tangible. Por lo tanto, en esta inteligencia o en esta realidad hay privación y potencialidad. ¿Por qué hay privación? Porque las cosas aún no han llegado a ser lo que deben ser. Y hay potencialidad porque todos los días se van transformando para llegar a ser lo que tienen que ser. Y por último, dice que el hombre conoce las cosas existentes, pero estas formas no tienen su razón de ser en ellas mismas. En pocas palabras, el hombre se enfrenta o se encuentra en un mundo de formas, un mundo material, en el cual puede conocer, ojo, él puede conocer y puede decir muchas cosas de esas formas. Podemos predicar de un árbol que es verde, ¿cierto? Que es una planta. Podemos describir ese algo y podemos conocer que eso es algo, ¿cierto? A eso se le va a llamar el entendimiento del ente, es decir, conocemos que hay cosas que son distintas y que todo lo que aparece en nuestra vista o todo lo que podemos tocar son cosas distintas, ¿cierto? Son manifestaciones de un mismo ser. Entonces conocemos que algo es ese algo, conocemos que un árbol es un árbol y podemos hacer descripción de ese árbol, pero lo que nunca podremos llegar a hacer es comprender el por qué ese algo está aquí. ¿Por qué ese árbol o por qué ese universo está aquí? No lo podemos llegar a comprender, simplemente describimos y llegamos a tal punto de describir que describimos al mundo a través de las leyes naturales, a través de la física, a través de los adjetivos, a través de lo que podemos predicar o lo que podemos decir del mundo, podemos describirlo. Pero hay algo que no podemos hacer y es
comprender por qué el mundo existe o cuál es la razón de que eso exista. Entonces, podríamos decir que lo único que se puede decir del universo, valga la redundancia, es que existe. Y si existe es porque le debe su existencia a otra cosa. Y ese otro agente, más bien, ese otro agente viene a ser Dios. Es lo único que podemos decir. Porque en las cosas del universo no están impresas la razón de por qué están aquí. O la causa de estar aquí. ¿Cuál es la causa de que el universo es aquí? No lo conocemos. Por lo tanto, entonces lo único que podríamos concluir es que su causa se debe a un agente externo y ese agente externo es Dios. Entonces nos vemos en una siguiente ocasión y que Dios los bendiga.